habíamos llegado acá, estábamos cerrando con el texto del malestar en la cultura de Freud. Decíamos que para que el individuo no quede en un estado de desvalimiento orgánico inicial como el de cuando nacemos o como estaríamos si viviéramos solos, debemos vivir y ingresar en culturas, en comunidades, enlazarnos. Justamente cultura es eso, es lazo social. Debemos enlazarnos con otras personas y eso implica que debemos renunciar a ciertas cargas pulsional, tanto en lo que hace a la sexualidad como en nuestra tendencia agresiva, que cuando nos enojamos con alguien querríamos liquidarlo o querríamos volcar nuestra ira. Digamos, eso lo tenemos que refrenar, y que justamente la educación es una de las modalidades por las cuales vamos siendo parasitados simbólicamente y nos van diciendo esto está bien, esto está mal, esto se hace, eso se puede, eso no se puede. Y desde niños empezamos a creer en la palabra del otro y por miedo a perderlos como objeto de amor, como otros significativos, empezamos a asimilar esa moral, la empezamos a introyectar, y eso va generando instancias como el super yo, que después va a evaluarnos y nos va a decir todo el tiempo lo malos que somos por no ser como deberíamos ser idealmente. De todas maneras, la educación va a ser coercitiva, nos va a poner cotos, límites, pero es necesario porque si no, no podríamos vivir en la cultura. Yo les diría que vean el video clip de la canción Sacate el diablo de tu corazón de Fito Páez. Pongan pausa, analícenla y vuelvan antes de que yo siga hablando. Ahora sigo hablando y digo, fíjense que en esa canción, en la primera parte, se ve lo que sería si diéramos lugar, ya estando en la cultura, si diéramos lugar a que se exprese Thanatos. Fíjense lo que sería. No sé si es la intención del autor de la canción o del video llegar a esta conclusión, pero creo que ilustra demasiado bien este punto. Y también en la segunda parte de la canción, como Eros empieza a enlazar a través de la figura del beso, de la cercanía, nos empieza a unir, empieza a generar cultura. Esa es la función de Eros. Empieza a enlazar a las personas. Justamente esa es la función, genera individuos, los une en familia, a las que une en tribus, a las que unen pueblos, a las que unen naciones, y hasta nos podemos pensar como ciudadanos del mundo, distinto a la pulsión de muerte, que es un obstáculo para la generación de cultura, ya que nos pone a todos contra todos. Saliendo ya del malestar en la cultura, también fíjense esta metáfora del diablo en tu corazón, como ahí está la proyección sobre otro de algo de lo que no reconocemos como propio. Lo ponemos en una figura externa reificada. Hay dos paraguas de investigaciones y tratamiento conceptual en las instituciones educativas, que es como un eje de aprendizaje, las vicisitudes del aprendizaje en la realidad cognoscitiva, vincular, institucional y demás, y por otro lado un eje de convivencia y de construcción de ciudadanía. En este segundo eje nos estamos centrando fundamental y prioritariamente. Ustedes vieron que los 4 pilares de la educación de la UNESCO incluyen aprender a conocer, a hacer y a convivir. La escuela debe enseñar a convivir. Debe enseñar a convivir. Por eso se pone tanto énfasis en proyectos de convivencia, en generar normas consensuadas de convivencia, de pautar normas, de apuntar a la ciudadanía, a desarrollar habilidades sociales para poder tratar con otros. Esto de que la familia educa y la escuela te enseña matemática, eso es una tontería. Bien. Nosotros en las instituciones debemos trabajar sobre este eje. Decíamos que hay un malestar que es necesario para la vida en la cultura, no se puede evitar. Marcus se va a trabajar un concepto que es el de represión sobrante, ¿bien? Que es una cuota extra de represión, que no es solo la represión que se necesita para vivir en comunidad,
Y Sylvia Bleichmar va a tomar esto y va a decir, sí, hay un malestar en la cultura, pero hay un sobremalestar también, un malestar sobrante. La cuota que nos toca pagar, la cual no remite a renuncias pulsionales que posibilitan nuestra convivencia con otros seres humanos, el malestar en la cultura, sino que lleva a la resignación de aspectos sustanciales del ser mismo como efecto de circunstancias sobreagregadas. Malestar sobrante es un plus de malestar que no es necesariamente está, que podría no estar, pero que sufrimos en muchas condiciones cuando las condiciones de vida no son propicias, cuando nos falta perspectiva de futuro, cuando somos reducidos a la biosupervivencia y cuando nuestras expectativas se empiezan a desdibujar. Justamente lo que hace que el malestar sea tolerable es saber que se va a acabar y que vamos a tener una vida feliz después. Cuando ese después, ese trascendente, se borra, se vuelve insoportable la vida y eso es malestar sobrante. Va a trabajar un texto que ustedes van a tener, tanto lo pueden tener en video como escrito, que se llama La construcción de legalidades como principio educativo. Como lo van a tener accesible también en video, no le vamos a poner tanto énfasis acá, sino voy a simplemente tocar algunos ítems que años anteriores son puntos en los que no han puesto demasiado énfasis, que son importantes. En relación al tratamiento de la violencia, seguimos eje de convivencia y construcción de ciudadanía. Propone cambiar la agenda que pone el acento en la seguridad por una agenda que ponga el acento en la impunidad. Bien. Esto dice que la falta de coto de la violencia no es la inseguridad, sino la impunidad. Que la violencia no es producto de la pobreza, sino que es producto de dos cosas. El resentimiento de las promesas incumplidas, que esto lo venimos sufriendo desde dictaduras cívico-militares, la impunidad posterior y la falta de perspectiva de futuro. Estamos en condiciones concretas de existencia en la cual mucha parte de la población, digamos, sabe que no tiene demasiado futuro y por lo tanto es reducido la inmediatez. ¿Qué me queda si no hay futuro? Y un ya en el cual lo trato de sortear con Paco, en algunos sectores muy carenciados, con cocaína, con lo que sea. Total, como no hay mañana, comamos y bebamos que mañana moriremos, como decía la filosofía antigua. Blaise me va a decir, la educación no es solo transmisión de conocimiento. Ella dice, no es transmisión de conocimiento, sí lo es, pero no es solo eso. La escuela tiene que cumplir la función de producción de subjetividad en contextos como los que vivimos, con corporaciones mediáticas como las que tenemos. La escuela tiene una función muy importante en la construcción de subjetividad. Sabemos que no somos sujetos porque nacemos sujetos, sino porque las instituciones en las cuales vivimos y en las cuales atravesamos nos van subjetivando. ¿Bien? Hay un proceso de subjetivación. Ella va a diferenciar ética de moral, pone a la moral más del lado de la ley, pero este es un punto que sí quiero subrayar porque nunca se tiene en cuenta, que es, y que es central en el video y en el texto incluso, pero bueno, lo subrayo ahora, que es la ética. Ella propone que hay que construir una ética, por eso la construcción de legalidades como principio educativo. Una ética basada en el principio del semejante, en la responsabilidad que tengo con el otro. ¿Bien? Y esa ética la va a basar en el imperativo categórico de Kant. Kant escribe un libro que se llama La crítica de la razón práctica, en el cual toma algunos postulados metafísicos que había abandonado en un libro anterior y los retoma, pero lo importante acá es ¿qué es el imperativo categórico de Kant? Es esta aseveración: actúa de tal manera que tu conducta pueda ser tomada como universal. ¿Bien?
O sea, si mi conducta es robar, así pensaba Kant, la conducta de robar puede ser tomada como universal. Si todos robamos está bien, y no, porque eso no generaría, no posibilitaría que podamos vivir en comunidad. Si mi conducta es matar, eso se puede tomar como universal, y no. Entonces la idea de Kant era ir pensando qué cosas al hacerlas universal no serían dañinas, y de este modo podríamos construir una ética. De algún modo es el no le harás al otro lo que no te gusta que te hagan, o algo así en el texto de la Biblia. Kant toma esto, lo seculariza, de acá surgen va a la Declaración de los Derechos Humanos, digamos, hay toda una línea de continuidad ahí que señala Habermas en uno de sus libros. ¿Y en qué legalidades vamos a educar? Dice Sylvia Bleismar. No se aprende a vivir por ensayo y error, se aprende a vivir por la confianza en el otro. ¿Bien? Eso hace a la condición humana. Y dice, en Argentina se perdió la confianza en el otro, ¿bien?, pero necesitamos recomponerla. Eso es una forma de resubjetivar, ¿bien?, y de construir confianza en los demás, de poder vivir éticamente. Ella va a decir, el límite exterior no educa. El límite visto desde afuera es simplemente algo que nos coarta desde afuera, pero no educa. Hay que construir legalidades. El ejemplo que a mí más me gusta es, tal vez se acuerdan cuando la policía hizo paro, no había más un límite exterior. ¿Qué pasó? Estábamos en una cultura sumamente desubjetivada, en la cual todos salimos a robarle a los demás, no nos importaba nada. ¿De qué estaba hablando eso? De profundos procesos de desubjetivación. ¿Qué pasaría? La idea es construir principios educativos basados en la ética del semejante. La construcción de legalidades es algo interno. A eso hay que apuntar, a eso tiene que apuntar la escuela. Bueno, eso me parece que es lo central, digo, para cerrar en los 15 minutos de este video, ya que van a tener aparte el soporte del otro video. Ella dice, cuando queremos ver qué tan rescatable es un chico con algún tipo de dificultades, hay que ver qué capacidad de enlace con el otro tiene, no con la norma general, sino qué capacidad de lealtad tiene con el propio grupo. A mí me pasó en el lugar donde yo trabajo, hace un tiempo había el grupo de la mañana y el grupo de la tarde de jóvenes de conflicto con la ley penal y jóvenes chetos, por decirlo así, se vivían peleando. Había una disputa fuerte. ¿Bien? De repente es una institución que trabaja con consumo de sustancias. De repente ambos grupos formaron uno para ir a jugar un partido de fútbol con gente de otra institución. ¿Bien? Entonces estos dos grupos que siempre se peleaban ahora eran uno. De repente en el partido de fútbol se agarraron a las trompadas los de nuestra institución con los de la otra. Y esto había angustiado mucho a uno de los terapeutas que los había ido a acompañar. Después, pensando y reflexionando, al menos era mi percepción del tema, era que esto era sumamente positivo. ¿Por qué? Porque esto demostraba que estos jóvenes, más allá de que habían tenido una conducta antisocial, lograban enlazarse y ser leales a su propio grupo, lo cual hablaba de que eran rescatables en el sentido de Sylvia Bleismar. Te voy a decir, las normas son intrínsecas a la constitución psíquica. Bien, vamos a dejar acá, nos quedan unos minutos, se va a cortar en el programa. Lo que traté de hacer es insertar un poco el tema en un marco más general. Vamos a seguir profundizando en la clase siguiente con estas cuestiones que tienen que ver con el psicoanálisis, que aluden a una dimensión vincular. Hay una dimensión vincular. Esperamos seguir profundizando en esto. Lean el texto, vean el video si les parece, y nos encontramos en la próxima por el mismo canal.